Bienvenidos a todas, a todos, a todes a esta nueva transmisión de la Red Forma. Estamos muy contentos de volver a contactar con ustedes de esta forma y en esta oportunidad. Invitamos a Ana Laura López. Ella es licenciada en Sociología, es magíster en Investigación en Ciencias Sociales, también es docente de grado y posgrado, Historia, y bueno, integra muchos grupos de estudio, como ser eh, estudios sobre el sistema penal y derechos humanos, investiga temáticas de sociología del sistema penal juvenil. Y es por ello que nosotros hoy le pedimos que converse con nosotros y nos informe acerca del proyecto sobre la baja de edad de imputabilidad. Em, pero vamos a focalizarnos en Argentina. Como red consideramos que este es un tema urgente, y que la sociedad lo tiene que conocer. Y sí aclaramos que el contenido de esta transmisión es importante no solo para Argentina, sino para otros países en los cuales se aborda el tema o se empieza a investigar o a tratar para posibles proyectos. O ya se haya implementado también, ¿no? Hay que conocer de qué se trata la baja de la imputabilidad. Estimada Ana Laura, este espacio es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Eva y a la red por la invitación. Como decíamos en esta ocasión, yo soy socióloga, me dedico a estudiar la dinámica del sistema penal sobre las personas más jóvenes, los niños y adolescentes. Y en este momento quisiésemos hablar de algo que es un tema de debate de coyuntura muy importante en Argentina, que tiene que ver con un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para reducir la edad de punibilidad de los adolescentes, pero que sería bueno ponerlo en contexto histórico. En Argentina esto no es nuevo. Bueno, como decimos, en Argentina el debate sobre bajar la ley de imputabilidad aparece en los años 90 junto con las grandes reformas neoliberales, es decir, al momento en que el capitalismo se transforma en un capitalismo que desea menos Estado, menos protección para las personas, aparece esta idea de bajar la edad de imputabilidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay algo del orden de la desigualdad económica y del empobrecimiento de las poblaciones donde aparece las reformas penales y las reformas de mayor severidad penal como una necesidad. Entonces, lo primero que a mí me gustaría expresar es que los proyectos de baja edad de imputabilidad no tienen que ver con el delito que supuestamente cometen los adolescentes, que ahora vamos a ver que es muy poco y es muy bajo y no son delitos graves, estadísticamente hablando, sino que tiene que ver más con generar herramientas para abordar el empobrecimiento masivo a partir de herramientas punitivas y no a partir de herramientas de integración social. Este es el verdadero sentido de las leyes penales que amplifican sobre los más jóvenes su alcance. ¿Qué dice el proyecto del gobierno? Digo, de los años 90 para acá se han presentado todos los espacios políticos con representación parlamentaria en forma recurrente, han presentado proyectos. El actual proyecto del Poder Ejecutivo plantea bajar la edad a 12 años, en algunos casos a 13, pero a 12 en general, y se basa en un uso mentiroso de las estadísticas, es decir, utilizan mal, engañosamente las estadísticas, que dicen lo contrario, para decir que hay una necesidad de bajar la edad de imputabilidad. El proyecto del Poder Ejecutivo tiene tres grandes problemas. Baja la edad de imputabilidad y además habilita a los jueces a que intervengan penalmente sobre un niño desde que es bebé, es decir, baja la edad de punibilidad a los 13, pero también habilita que, si el juez quiere, puede intervenir penalmente sobre chicos más chicos. El segundo problema que tiene la ley es que tiene condenas máximas muy voluminosas, tiene hasta 20 años de condena. Imaginemos que un niño de 13 años se le aplica una condena de 20 que es casi el doble de su propia existencia. Es decir, es desproporcionado y tiene un efecto neutralizante. Básicamente, a alguien de 13 años que se lo condene a 20 años significa matarlo en vida, significa sustraerle las posibilidades de desarrollar una vida en una sociedad. Y el tercer problema que tiene estos proyectos es que privilegian el encierro, privilegian la privación de libertad, es decir, privilegian medidas que están demostradas en una multiplicidad de estudios que son nocivas
y que lejos de promover el desarrollo y la reintegración de los adolescentes, lo que hacen es generar más violencia y más marginalidad social y más desintegración, estar encerrado en una etapa vital tan trascendente como la adolescencia, donde lo que tiene que hacer es un aprendizaje de socialización y no una segregación dentro de una jaula como son las cárceles. Por eso este proyecto es muy nocivo. Además, como decíamos recién, los institutos de menores son lugares extremadamente llenos de violaciones a los derechos. Digo, hay hacinamiento, hay suciedad, hay falta de oferta educativa, hay encierros prolongados. Imaginen ustedes un adolescente encerrado en una celda por 18 o 20 horas por día, en una celda vacía sin nada para hacer. La propuesta de bajar la edad de punibilidad no tiene que ver con un supuesto aumento del delito. Porque las estadísticas nos demuestran que en toda la República Argentina, apenas el 0,45% de los adolescentes han estado involucrados o acusados en alguna causa penal. El 0,45% del total de adolescentes del país. Luego, para también quienes son de otros países explico, la Argentina es un país federal muy grande y su jurisdicción más grande es la provincia de Buenos Aires, donde vive la mitad de la población del país. Entonces, ese territorio, esa jurisdicción es bien ilustrativa para poder mostrar los datos. En la provincia de Buenos Aires, donde vive la mitad de los y las personas que residen en Argentina, apenas el 2,2% de las causas judiciales penales tienen por imputados, por acusados, a chicos y chicas de menos de 18 años. Entonces, es insignificativo porque del 100% de las causas penales, solo el 2,2% afecta o se acusa a niños. Que además esto es muy importante, que un adolescente tenga una causa penal no significa que sea el autor del hecho, no significa que sea el culpable. Porque muchas veces la criminalización, es decir, el despliegue del sistema penal, se da de manera selectiva y de manera focalizada en los adolescentes pobres, en los adolescentes racializados, como se dice, los adolescentes de piel oscura, varones, pobres, que viven en lugares degradados de la ciudad. Es decir, el sistema penal no persigue a todos los delitos, sino que persigue a los sectores empobrecidos y los gestiona a través del sistema penal. En este sentido, que del 100% de las causas, solo el 2,2% estén acusados adolescentes y no todos ellos necesariamente son culpables, algunos sí, otros no, lo que significa es que es marginal y absolutamente ínfimo la cantidad de delitos sobre los cuales están acusados los adolescentes. Eso por un lado. Ahora, hay otra cosa interesante. Habitualmente los debates acerca de la necesidad de bajar la edad de punibilidad dicen que los adolescentes cometen muchos delitos, que ya vimos que eso no es cierto estadísticamente hablando, con las cifras oficiales, y el segundo argumento es que los adolescentes cometen delitos muy graves, muchos delitos y muy graves. Vamos a ver el segundo aspecto. Dijimos que el 2,2% del total de causas son acusados adolescentes. Si nos metemos en el universo de delitos por los cuales se acusa a los adolescentes, vamos a encontrar que menos del 1% de los delitos sobre los cuales se acusa a adolescentes son delitos graves de homicidio, de atentados graves contra la vida. Es decir, es absolutamente excepcional, estadísticamente hablando, y marginal la cantidad de delitos graves o gravísimos que protagonizan los adolescentes. Y la mayor parte de los adolescentes que cometen delitos muy graves ya son punibles. Porque esto es interesante, no es que los chicos antes de los 18 no son punibles. 16 y 17 años son punibles. Lo que este proyecto quiere es bajarlo a los 15, 14, 13, 12. Los delitos graves que cometen los adolescentes, gravísimos, son muy pocos y están concentrados dentro también de los jóvenes que ya son punibles, que ya van a recibir una pena con el sistema actual. Con lo cual, hay dos mitos que aquí quisiésemos desterrar. Que los adolescentes que cometen muchos delitos no es científicamente cierto en torno a las estadísticas
públicas y oficiales. Y el segundo mito es que los adolescentes cometen delitos gravísimos y que son muy amenazantes y muy violentos. Eso no es cierto, porque los delitos graves o gravísimos que cometen los adolescentes son muy poquitos y en su mayoría están acusados adolescentes que ya son punibles, con lo cual no hay un fenómeno de delito juvenil que por su cantidad o por su gravedad habilite o justifique razonablemente bajar la edad de punibilidad. Entonces, hay una construcción fantasiosa sobre ese problema, porque lo que en estas sociedades neoliberales en las que vivimos aparece como un mecanismo es el de construir a los adolescentes pobres como los enemigos de la sociedad, como aquellos a los cuales tenemos que tener miedo y nos amenazan. Sin embargo, esa forma de ver las cosas desatiende que el delito de cuello blanco, que el delito de los poderosos, que la desigualdad social, que el empobrecimiento masivo, que la falta de políticas de contención educativas, culturales y deportivas son aquellas que producen una sociedad con adolescentes olvidados y abandonados. Los adolescentes no son peligrosos, sino que están en peligro en función de un abandono muy grande que hay sobre ellos. Hay un dato que es bien interesante. En Argentina, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres. Esto es una cifra oficial. Dentro de esos niños de 0 a 18 años que son pobres, los y las adolescentes, las personas entre 13 y 17 años son más pobres que todo el conjunto de la niñez. Lo que estoy diciendo con esto es que los niños y las niñas en Argentina son los más pobres en toda la sociedad, 7 de cada 10 niños son pobres, y dentro de ese universo los adolescentes son los más pobres, entonces son más pobres estadísticamente que los niños pequeños. Con lo que quiero decir con esto es que no hay un problema de delito juvenil, pero sí hay un problema de empobrecimiento severo sobre las infancias. Las propuestas de bajar la edad de imputabilidad, en realidad lo que significan es el proyecto societal y estatal de gestionar esa pobreza y esa marginalidad y esa falta de oportunidades a través de los sistemas policiales, judiciales y de encierro. Lo que significa es responder con sistema penal a la desigualdad social. Esto es lo que, a mi criterio, en el fondo está detrás de estas propuestas, que además no solo no existen datos estadísticos que avalen un problema de delito juvenil, sino que además lo interesante es que los candidatos políticos saben que tiene mucho éxito electoral el discurso de la mano dura, el discurso de decir que los adolescentes son peligrosos, son monstruos, porque además cuando están hablando de los adolescentes, están hablando de los adolescentes pobres. Nadie se refiere, cuando habla de la peligrosidad adolescente, a los adolescentes de clase media o de clase alta. Están hablando de los chicos y las chicas pobres. Electoralmente parece que prende mucho este discurso, con lo cual estas propuestas también tienen que ver más con maniobras electorales en base a lo que podemos llamar la demagogia punitiva, que es justamente construir una amenaza para ganar votos, cuando en realidad esa amenaza no es tal, y lo que sí necesitan los y las adolescentes son políticas sociales, educativas, de contención. En un momento, yo decía al principio, en la década de los 90 en toda América Latina, se transformaron las leyes tutelares, las leyes de menores, por leyes acordes a la Convención. Sin embargo, en toda América Latina, esas reformas legales implicaron la baja de la edad de punibilidad en toda la región, salvo Argentina, que al día de hoy todavía no cambió la ley y por eso estamos con esta discusión. No existe ningún estudio científico, serio, riguroso, en los países de la región latinoamericana que bajaron la edad de punibilidad en la década de los 90. No existe ningún estudio que demuestre que la baja edad de punibilidad redujo la cantidad de delito o la supuesta inseguridad, y tampoco que esas bajas de edad de punibilidad haya redundado en una supuesta resocialización, reintegración o beneficio para esos jóvenes infractores que fueron capturados por el sistema penal. Entonces, la experiencia histórica de toda América Latina significa que ni hay más seguridad por bajar la edad de punibilidad, ni esos niños y niñas han tenido oportunidades de resocialización. Son falacias porque en definitiva lo que el sistema penal produce es muchísimo daño
y sufrimiento, que se traduce en más violencia. Si nosotros queremos que los niños y las niñas tengan un desarrollo pleno y se integren a la sociedad de una manera pacífica, lo peor que podemos ofrecerle es el sistema penal, porque lo que va a hacer es potenciar la violencia e inyectar más violencia sobre esos sujetos que después van a volver a la sociedad, lejos de, con mejores oportunidades, más deteriorados. Este es, me parece, el desafío central. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos pidiendo cuando pedimos sistema penal? ¿Y qué como sociedad queremos tener? Una sociedad que baja la edad de imputabilidad es una sociedad que apuesta a una organización más violenta. Pedir más sistema penal es después recibir más violencia, porque la violencia que se inyecta a los adolescentes en el encierro, también eso después vuelve a la sociedad. Entonces, ni siquiera es que esto resuelve el supuesto problema de inseguridad, que ya dijimos que en las estadísticas no es tal o no existe, ¿no? Entonces, no sé si te parece, te puedo mostrar algunas fotos. Cuando decimos que el sistema Por penal favor, sí. daña, genera sufrimiento, que es feo, que es nocivo, salvo que nosotros nos hagamos cargo de decir que los y las adolescentes queremos que sufran, queremos que la pasen peor y queremos que sean sujetos totalmente excluidos de nuestra sociedad, salvo que digamos eso y sinceremos para qué queremos bajar la edad, y ahí lo que hay es una mirada muy antihumanista, es una mirada donde la humanidad, donde los principios de la integración, de la paz, de que los adultos y las adultas podamos ofrecer el mejor mundo posible a los más jóvenes, todo eso queda anulado si se sincera que en realidad lo que se quiere es que esos niños sufran, que esos niños sean desactivados y que sus vidas no tienen ningún valor para nuestra sociedad o para nuestra comunidad. Si queremos, si sinceramos ese debate, bueno, ahí es otro tema. Pero si decimos que en realidad el sistema penal va a hacerle bien a los chicos, eso es mentira. Lo que le hace bien a los chicos son políticas sociales, políticas educativas, culturales, contención, acompañamiento, que los veamos, que no hablemos de ellos siempre en términos negativos, que los acompañemos, que no los abandonemos, que no querramos bajar la imputabilidad porque el sistema penal es dañino, no le hace bien ni a la sociedad ni al joven, no significa que no haya nada que hacer con ellos. Con ellos hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer políticas educativas, políticas de redistribución económica de la riqueza. En una sociedad de empobrecimiento masivo, donde muchos jóvenes cometen delitos de sobrevivencia, delitos que tienen que ver con umbrales de supervivencia. En una sociedad extremadamente mezquina y egoísta, y en una sociedad que además no acompaña y contiene, es difícil pensar que el problema se va a solucionar. El supuesto problema se soluciona con mayores políticas educativas, deportivas, redistribución de la riqueza, acompañamiento, más maestros, más médicos, más trabajadores sociales. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más reja, más candados. Necesitamos más acompañamiento e integración a la comunidad de esos chicos y chicas que han tenido siempre vidas, los chicos y las chicas que entran al sistema penal porque son capturados más que nada por su condición de pobreza que por su condición delictiva, porque el sistema penal se despliega solamente, exclusivamente sobre las personas empobrecidas. A esos chicos y esas chicas toda la vida se le han negado sus derechos y toda la vida la sociedad le ha demostrado que sus vidas no tenían valor. Entonces, si no revertimos la manera en la cual nosotros como sociedad, como adultos, como generación adulta, pero también como comunidad social hacia esos adolescentes, si no cambiamos esa forma de verlos, esas formas de abordarlos, lo que vamos a hacer es agrandar el problema y construir el problema del adolescente amenazante, lejos de, en todo caso, vincularnos de otra manera y reducir los niveles de violencia en la sociedad. Yo te decía recién, bueno, veamos de qué manera los y las adolescentes están alojados cuando se dice que los mandan a socioeducarse o resocializarse, etcétera. Bueno, ahí les voy a mostrar unas fotitos. Esto es una celda de un instituto de menores, de un centro socioeducativo para adolescentes, es decir, son lugares que lejos de promover
no sé cómo decirlo, una integración, son jaulas donde, ¿qué se puede esperar de las jaulas si no es una situación animalizante en algún momento? Este otro también es un baño, este baño, esta letrina está contigua a la cama, ven que es una cama sin colchón y que esa celda no tiene nada, es un adolescente que está desprovisto de objetos, desprovisto de elementos, está encerrado todo el día en esa celda sin colchón, porque como no tienen nada que hacer en todo el día, les retiran, les quitan los colchones durante el día para que no duerman y después no molesten por la noche, y si no los dopan, los medicalizan, los sedan con medicación psiquiátrica para dormirlos. Esto es la propuesta educativa o socioeducativa del sistema penal de adolescentes, digo, porque muchas veces se habla de estos sistemas a través de un montón de eufemismos que son sistemas educativos, que los van a reintegrar, que los van a resocializar. Bueno, esto es materialmente, concretamente la propuesta. Este es un instituto de menores de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. Este también es un instituto de menores en la provincia de Tucumán. Estas son celdas de castigo, es decir, de aislamiento. Acá esta frase que tomábamos hace un ratito, de que hay un sociólogo que a nosotros nos gusta mucho, que es Nicholas Rose, que dice que la infancia es el periodo de la vida más intersamente gobernado. Y cuando se gestiona o se interviene sobre las personas más jóvenes a través de la violencia, lo único que vamos a esperar es más violencia. Porque el sistema penal es un sistema inmanentemente, o sea, naturalmente, de origen violento. No hay nunca en los 200 años de historia del sistema penal moderno, nunca existió una cárcel que resocialice, que cuide, que cure, que mejore. Es una falacia, es una fantasía del discurso del derecho de que la cárcel puede resocializar y puede mejorar. La cárcel empeora todo. Con lo cual, si bajamos la edad de imputabilidad, lo que estamos diciendo es que vamos a abordar con más violencia a esos que requieren otro tipo de intervención que no es la violencia. Esto en un contexto, reitero, en el cual la cantidad de chicos y chicas en Argentina que cometen delitos y delitos graves es absolutamente ínfima y excepcional. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué quieren bajar la imputabilidad? ¿Por qué insisten tanto en un proyecto que, por un lado, no tiene respaldo en las estadísticas criminales? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Será porque Y a quienes benefician, ¿no? exactamente? Yo me pregunta, un poco como decías vos, Eva, ¿a quién beneficia? ¿Esto es porque es electoral? ¿Esto es porque las personas después pensamos que entonces el problema son los adolescentes y no, por ejemplo, los mecanismos de injusticia, de desigualdad, de corrupción, de delito de cuello blanco? Lo que en esto quiero decir es que los intereses que están detrás de estos proyectos no tienen nada que ver con el delito adolescente, sino que tienen que ver con perspectivas electorales. Y por otro lado, también es interesante porque todos estos proyectos se proponen sin ningún financiamiento. Entonces, si el sistema ya hoy en día es un sistema basado en la crueldad y basado en la escasez y en el sufrimiento y en la degradación de esos chicos que ya vienen degradados de vidas que solo tuvieron exclusión, si además van a incluir más adolescentes de más chicos sin el financiamiento, lo que van a hacer es justamente un sistema de gestión violenta de adolescentes pobres. Y esto es los verdaderos propósitos que están detrás de estos proyectos. Por eso es importante contarle a la sociedad cuáles son las mentiras detrás de esta idea de que los chicos y las chicas cometen delitos, muchos delitos y graves delitos, pero también contarle a la sociedad que todas estas propuestas lo que van a hacer es empeorar el problema, porque no reducen la inseguridad, porque no resocializan a los chicos, y lo que generan sí son herramientas para gestionar o para tratar penalmente los problemas de la desigualdad social. Y Una Ana, sociedad menos violenta es una sociedad que abraza y aloja y genera oportunidades, no que genere encierro. y Ana Laura, te pregunto, ¿cuáles son las alternativas que existen hoy para los adolescentes y jóvenes eh, Ujú. en cuanto, en el caso de caer en este sistema penal tan crudo?
y a este proyecto presentado por el gobierno en Argentina. Bueno, es interesante porque nosotros en Argentina en este momento es un momento verdaderamente muy preocupante y muy grave en términos de el ataque que existe hacia los derechos humanos, los derechos de las mujeres, las diversidades sexuales, las personas con discapacidad, los niños y adolescentes. O sea, las políticas de este gobierno están atacando a todos los grupos que tienen desventajas en la sociedad y que, lejos de atacarlos, hay que reconocerle la desventaja para poder generar una situación de mayor igualdad. Eh, y básicamente este es un gobierno que está cerrando todas las políticas sociales y los dispositivos para adolescentes y lo que está proponiendo es mucho sistema penal y nada de otras políticas. Lo que nosotros creemos es que para los chicos más chicos tiene que haber programas específicos que no sean judiciales y que no sean punitivos, pero que trabajen fuertemente en la integración educativa, en la promoción de mayores actividades culturales, deportivas. Nosotros en este gobierno ha, por ejemplo, habilitado que los niños de 13 años puedan operar en la bolsa y comprar acciones y ser agentes financieros. Algo que suena insólito. Ha habilitado también que los adolescentes hagan apuestas, es decir, promueve, por ejemplo, mecanismos de la masificación de la ludopatía, que esto tiene que ver con mecanismos de promocionar la especulación, no el juego en el sentido bello del juego, sino el juego tipo casino, tipo apuestas, y todo eso lo han amplificado cuando en realidad lo que los y las adolescentes necesitan son programas para poder trabajar sus conflictos, para poder trabajar la manera en la cual esas vidas puedan tener una proyección y eso siempre es a través, creo yo, del sistema de salud, de salud mental, de consumos problemáticos, también del sistema educativo, y no solo la escuela formal, sino lugares donde los y las chicas tengan espacios, puedan participar, se sientan integrados, se los acompañe. Si de verdad queremos reducir la violencia que pueden protagonizar los adolescentes, es por ese lado y no por el lado de castigarlos con un sistema penal que ya está demostrado que nunca va a redundar en un bien, ni para la sociedad ni para esos chicos. Pero, sin embargo, es un discurso que está más cerca de los oportunismos políticos y de que creamos que ese es el problema y que los problemas no son otros. Entonces, yo creo que en la sociedad hay mucha adherencia a esta idea de que el sistema, de que bajar la edad de imputabilidad es necesario y está bien. Y yo estoy convencida de que tenemos que dar una discusión social con las comunidades, con los grupos, con las instituciones, para discutir por qué, para discutir cifras, datos estadísticos, para poder pensar entre todos y todas si efectivamente ese es el problema y ante todo si efectivamente esa es la solución. Me parece que como sociedad nos merecemos una mejor sociedad y un mejor proyecto de sociedad. Los proyectos de baja imputabilidad no apuestan a una sociedad mejor, sino apuestan a una sociedad más cruel y más violenta. Y te pregunto, Ana Laura, en el caso de aprobarse este proyecto en Argentina, ¿qué instancias siguen para proteger a estos chicos, chicas? Bien. ¿Cómo poder frenar la implementación Bueno, de esa sí, ley? ante todo sería fundamental que este proyecto no se apruebe. En esto quiero también poner en valor eh, el compromiso de muchas personas que militan, que son activistas por los derechos de las infancias y que a lo largo de los últimos 25 años en Argentina, de los 90 para acá, han sido muy activos como la campaña No a la Baja, en plantear por qué no hay que bajar la edad y por qué hay que hacer otras cosas con esos chicos que no sea un castigo de encierro. En ese sentido, me parece importante decir que en el año 2009 en Argentina tuvo media sanción en el Congreso, ahí estuvieron, fue el momento en que más cerca se estuvo de que se transforma en ley. Hoy en día ese proyecto de ley está en comisión de debate parlamentario, o sea, no ha pasado al recinto,
y esperemos que no lo haga, nos vamos a resistir todo lo que podamos. Entonces, para mí el principal objetivo es poder demostrar que no es necesario y que es nocivo esta reforma y evitar que se apruebe la reforma. Si llegase a aprobarse la reforma, lo que me parece que hay que hacer es, por un lado, para los y las abogadas, litigar y poder plantear recursos judiciales, pero también empezar a ser muy críticos y observar con mucho detenimiento las decisiones judiciales que se tomen con esta nueva ley. Pero ante todo, también está el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, la propia UNICEF no recomienda bajar la imputabilidad. UNICEF, que es un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, es decir, los derechos humanos internacionales, los grandes organismos de derechos, lo que desaconsejan es bajar la imputabilidad. Con lo cual, de aprobarse hay que empezar a monitorear de muy cerca y a cuestionar las decisiones. Pero ante todo, yo creo que el desafío más importante es que la baja edad no se produzca legalmente. Hay que mejorar el sistema y la ley, por supuesto que sí. Pero es mentira que si no se baja la edad de imputabilidad, la ley no puede mejorarse, la ley no puede cambiar y el sistema no puede mejorar. Eso es otro de los mitos o de los engaños discursivos. No es que si no se baja la ley no se puede hacer nada. Se pueden hacer mejores leyes, mejorar los sistemas actuales, pero no es necesario pagar ese altísimo y falso no hace falta pagar ese altísimo costo que se construye a partir de un falso argumento, que es que los chicos cometen muchos delitos y muy graves. Eso es falso, quiero ser enfática en esto, es falso que los chicos cometen muchos delitos y muy graves, pero además se puede mejorar el sistema sin bajar la edad. Porque en realidad, el debate parlamentario dice que si no se baja la edad, no se va a cambiar el sistema, no se va a mejorar la ley. Y eso es siniestro y eso es extorsivo. Se pueden hacer mejores leyes con la edad actual de punibilidad sin bajarla. Y si un día existe un verdadero problema de criminalidad adolescente, discutiremos eso. Pero por ahora eso no sucede y lo que hay más bien son intenciones electoralistas, demagógicas y de pensar que los chicos, lejos de tener que abrazarlos y promover que los chicos tengan cada vez conductas menos violentas, lo que queremos hacer es que esos chicos sufran y vuelvan a la sociedad más violentos. Entonces, me parece que eso no está bien y que eso nos afecta a todos y a todas. ¿Qué reflexión le dejas a la ciudadanía? Porque como ciudadanos tenemos obligaciones y tenemos derechos, y creo que parte de ese ejercicio de la ciudadanía plena es no solo interiorizarnos, informarnos sobre esta temática, sino hacer. Ujú. Em, y siguiendo esta línea, ¿qué reflexión le dejas a las personas que van a escuchar este contenido? Bien, la reflexión es la invitación que les puedo hacer a las personas que no trabajan estos temas, que no son, digo, que no se dedican a estos temas, entonces que le pueden resultar lejanos. Yo lo que les digo es, ante todo, que hagamos el esfuerzo de detenernos un instante, de frenar la emoción punitiva, de frenar la vorágine y de sentarnos a pensar, de sentarnos a, por ejemplo, charlar con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros compañeros de trabajo, de grupo, de amigos, familiares. A ver, ¿cuántas veces les robó un adolescente? ¿Cuántas veces, a quién conoce, cuántos hechos delictivos cercanos conocen de adolescentes? ¿Qué se podría hacer con esos adolescentes? Pensar si es que no nos están invitando a echarles la culpa a ellos de todo, otros problemas que tienen que ver con los adultos y con otras personas. Lo que quiero decir, hay otro mito también, Eva, que me olvidé decirte, muy importante, que dicen que si se baja la imputabilidad, se va a cortar el tema de los adultos que se aprovechan de los chicos para el robo. Todo lo contrario. Lo- en todo caso, lo que hay que sancionar es a esos adultos que se aprovechan de adolescentes, pero bajar la imputabilidad no quiere decir que los chicos y las chicas no van a ser cooptados por redes delictivas o aprovechados por mayores. Eso es otra mentira. Entonces, la invitación a las personas es, como decimos en Argentina, parar la pelota. En Argentina, parar la pelota es frenemos un poco esto de correr desesperados atrás de la pelota donde el barullo no nos deja pensar. Frenemos la pelota, nos sentemos, volvamos a un sentido de humanidad, de comunidad, de sociedad y pensemos, ¿esto existe? ¿No existe? ¿Qué hacer? ¿Hay algo más que hacer? Empezar a
salir del enloquecimiento colectivo con estos temas y poder empezar a pensar seriamente como adultos y como generaciones adultas, qué queremos, de qué manera nos queremos relacionar con las personas más jóvenes, con los nuevos que están aquí. Y yo creo que ahí nos podemos centrar en un debate más tranquilo, más sensato y que tenga por objetivo una mejor sociedad de verdad. Ana Laura, te agradecemos realmente por la generosidad de darnos tu tiempo. Las puertas de esta red Forma están abiertas para darle continuidad a este tópico o conversar sobre otros temas que están dentro de tus distintas áreas de investigación. En los comentarios vamos a dejar más información. em, y bueno, estimada audiencia, gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que no pase mucho tiempo para retomar las transmisiones de manera continua y les abrazamos. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.